Buenas noches a todos. Nuevamente, pues los felicito a todos los que se han podido conectar en esta jornada, que siendo una noche fría y lluviosa en Bogotá, pues todos estén ahí como conectados. Gracias. Hoy tenemos nuestro último día de la jornada de ultrasonido y accesos vasculares. Esperamos volver a repetir este tipo de actividades y pues ya queremos con ustedes cerrar esta gran semana con tres profesionales y voy a empezar a presentar al primero. Él es fisioterapeuta, se llama Cristian Arbey Guzmán. Él es un fisioterapeuta que trabaja en la la Clínica Nacional. Él es profesor, él es magíster de la Universidad Nacional y también él es nuestro vocal de ultrasonido para fisioterapia y pues para terapia respiratoria también. Entonces quiero dejarlos con él para que les comparta esta excelente presentación, ecografía enfocada y realizada por fisioterapia en cuidado crítico. Y posteriormente, la idea es que vayamos pasando luego con la doctora y terminamos con Iván Gutiérrez. La idea es que ustedes puedan ir escribiendo sus preguntas en el chat y al final de la sesión, pues tratemos de estar conectados para ir resolviendo las preguntas. Muchas gracias. A Cristian lo dejo para que pueda compartir su presentación y realizarla. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias a todos, muy buenas noches, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla, me confirman cuando la vean y le voy a dar modo presentación. Listo. Ahí la vemos, ya, gracias. Vale, entonces, pues nada, muy buenas noches para todos. Para mí es un placer poder estar el día de hoy compartiendo esto que nos apasiona, que es la ecografía enfocada. Y en particular que podamos hablar de que esto se realiza y, y cada vez es, digamos, mucho más frecuente que los profesionales que están inmersos en el cuidado crítico, entre ellos los fisioterapeutas, junto con el equipo interdisciplinario, estén realizando este tipo o que estén implementando este tipo de herramientas. Como ya lo mencionaba Andrés, la presentación de hoy tendrá los contenidos que van relacionados con un contexto, cuál es la práctica actual, cuáles son esas competencias requeridas en el quehacer del fisioterapeuta aplicando o utilizando POCUS, cuáles serían esas necesidades de educación. Finalmente concluiremos con base en lo que revisemos a continuación. Entonces, es importante mencionar que, pues el POCUS, como ya lo han definido seguramente en los 2 días previos en los que se ha realizado este evento, y es que el POCUS se utiliza para detectar afecciones agudas. Esto ha permitido agilizar la atención, se puede utilizar para uno o varios órganos. Permite responder preguntas clínicas que, por ejemplo, en el contexto del fisioterapeuta podrían ser si hay o no disfunción, si hay o no debilidad muscular adquirida en la UCI, si se puede o no extubar, si el paciente tiene atelectasias, consolidaciones, neumotórax, o si a lo largo del tratamiento ha presentado mejoría o no. Es decir, convertimos situaciones clínicas en preguntas que se responden de manera dicotómica, mientras que la ecografía formal o integral, como también se le denomina, que está al alcance de radiólogos, cardiólogos y otros profesionales, pues evalúa de manera más minuciosa la región anatómica. Hay un flujo de trabajo que es diferencial, en el cual hay que solicitar, realizar, interpretar e informar, y esto, a pesar de los beneficios que tiene, también termina siendo limitado en el contexto del cuidado intensivo, y por eso el POCUS ha sido una herramienta valiosa. Me gusta esta imagen porque precisamente se proyecta que para el año 2030, tal vez 2040, todos los profesionales de salud deben tener conocimientos en POCUS.
Y creo que en el contexto de los fisioterapeutas que están inmersos en unidades de cuidado intensivo, esto se ha propiciado precisamente por el uso general de POCUS en cuidado crítico. Como lo decía, estábamos inmersos en un escenario interdisciplinario y las herramientas, este tipo de herramientas que han llegado con más, tal vez con más aceleración, contexto del cuidado crítico, también nosotros y otros profesionales no médicos lo hemos sabido aprovechar. Entonces, ¿cómo está el panorama en todo el campo de acción en fisioterapia? Es importante mencionar que las primeras publicaciones relacionadas con el uso de ecografía en fisioterapia fueron aproximadamente en 1970, 1980. Y a partir de esto, a pesar de que digamos que el despegue o el auge o el crecimiento propio de la investigación en ello no fue tan marcada, en el 2006 se realizó el primer simposio internacional que hablaba de imágenes por ultrasonido relacionadas con rehabilitación y entre ellos los fisioterapeutas. Posteriormente, en el 2016 se realizó el segundo simposio y de aquí han resultado algunas situaciones que son relevantes en el contexto de la profesión, como la creación, por ejemplo, de la Sociedad Española de Ecografía, que está vigente, que, digamos, tiene un marco normativo específico para España y que apoya contextos de educación, que es muy importante. Desde ese año, de 1970 a la actualidad, en una búsqueda rápida que podemos realizar en cualquiera de los metabuscadores, podemos encontrar que las publicaciones relacionadas con el uso de ecografía, de ultrasonido enfocado por parte de fisioterapeutas ha crecido con un buen número de publicaciones. Entonces, ¿cuál es un poco la relación y cuál es el uso general? Y en particular traigo esta referencia en la cual amplía un poco el caso de lo que ha sido la ecografía musculoesquelética, porque probablemente es en eso en lo que se enmarca al fisioterapeuta. Y aquí hay dos escenarios. El primero es que puntualmente el fisioterapeuta, empleando ecografía, no realiza ningún tipo de diagnóstico. En el campo de acción y en la profesión como tal, existe lo que se conoce como diagnóstico fisioterapéutico, pero digamos que no es el objetivo puntual en términos del uso de ultrasonido. El uso de ecografía musculoesquelética se ha enmarcado en ese concepto del RASI, que lo que significa es el uso de imágenes de ultrasonido relacionadas con la rehabilitación. Entonces, aquí el, puntualmente no estamos entrando en la discusión con otras profesiones de si hacemos realmente un diagnóstico de una patología puntual. Más bien lo que hacemos es una evaluación, un seguimiento y progresión del tratamiento y también se ha empleado en los escenarios de la rehabilitación como una herramienta que sirve de biofeedback. Entonces, aunque se ha descrito como tal el diagnóstico, yo siento que más que dar un diagnóstico patológico, y en esto hay que tener cuidado, está centrado más bien en las deficiencias, dificultades y otras situaciones que puedan resultar de la patología, pero no como tal un diagnóstico de patologías. Pero sí, seguramente hay que tener competencias y nociones en términos de observaciones que son evidentes, que pueden ser derivadas a los profesionales que sí harían el diagnóstico y tal vez un tratamiento que está fuera del alcance del fisioterapeuta. En términos de la rehabilitación, como lo decíamos, biofeedback, seguimiento y progresión, y guías de intervención. Esto, por ejemplo, en el contexto colombiano, y por eso pongo un poco la alerta, aún no es claro en términos de que en otros escenarios se utiliza o se ha explorado lo que se le denomina como la fisioterapia invasiva, pero eso es algo que en nuestro contexto de momento no está regulado y probablemente no esté bien hacerlo. Y en investigación, tanto básica como aplicada, clínica, el uso de POCUS y especialmente en cuidado crítico sí que está creciendo. Entonces, a partir de ello se han identificado algunas problemáticas que tienen que ver con las controversias, la confusión y las inconsistencias de cómo se está utilizando el ultrasonido enfocado por parte de la profesión, la terminología asociada, la diversidad de formas en las que se utiliza
el alcance de la práctica y la capacitación especializada. Tal vez este último, en nuestro contexto, termina siendo el más álgido. Entonces, ¿cuál debería ser el enfoque del fisioterapeuta en cuidado crítico para el uso de ecografía? Creo que debe tener en cuenta el concepto de POCUS, pero también el concepto de RACI, es decir, que podamos responder a preguntas clínicas y además enfocarlas a la rehabilitación y al manejo fisioterapéutico como tal. Previamente veíamos esto, el día de ayer se enfatizaba en que el uso de POCUS debe tener una indicación, una adquisición, una interpretación y una decisión médica. Probablemente en el contexto del fisioterapeuta sí que sigue estando en un modelo similar en el cual hay una indicación que debe estar basada en la evidencia y debe estar dentro del alcance de la práctica. Para la adquisición se debe considerar el paciente, el tipo de transductor, los protocolos y finalmente la interpretación. Y aquí es importante las competencias que vamos a mencionar más adelante, tienen que ver con las características de la imagen, que sepamos o no identificar artefactos y las relaciones tanto anatómicas como fisiológicas. Y propuesta más personal, seguramente, que en vez de decisiones médicas o decisiones clínicas, hablemos más bien de la rehabilitación en términos de integrar a las deficiencias, dificultades y limitaciones funcionales de un paciente en el contexto que sea, en particular en el de cuidado crítico que digamos, que nos convoca, definir mejor la conducta fisioterapéutica o establecer metas y pronósticos relacionados con la rehabilitación. Entonces, en la práctica actual, ¿en qué se ha utilizado tal vez uno de los estudios más grandes, aunque es una scoping review, indica que el uso de POCUS por fisioterapia se ha centrado en, por ejemplo, enfocarlo a nivel abdominal y lumbopélvico, a nivel pulmonar y diafragma, específicamente en cuidado intensivo, a nivel musculoesquelético, fundamentalmente para analizar la progresión o mejoría de lesiones, la arquitectura muscular, pérdida de masa muscular y sarcopenia, y finalmente en fisioterapia neurológica para evaluar nervios periféricos, pero fundamentalmente relacionado con características estáticas de ellos y la movilidad. ¿Cómo la vemos en el cuidado intensivo? Entonces, yo creo que estos son los principales eslabones en los cuales en la actualidad nos desempeñamos y en los cuales debemos profundizar y probablemente investigar. Pulmonar, diafragmático, músculos expiratorios, cantidad y calidad de masa del músculo propiamente dicho, vía aérea, biofeedback para intervenciones, función cardiovascular básica. Y como lo mencioné previamente, esto debe tener una indicación, una adquisición, una interpretación y finalmente una decisión clínica y en el contexto de la rehabilitación, una decisión que enfoque la rehabilitación. ¿Esto qué permite? Que aumentemos la objetividad de las medidas en el contexto de la profesión, de que sea complementario a las evaluaciones tradicionales, que tengamos la posibilidad de cuantificar de manera más directa, prevenir complicaciones y probablemente optimizar intervenciones. Como este es, digamos, el escenario tal vez ideal, que por ahora lo vemos, ya hablé un poco de lo que sería la posición filosófica, ahora entremos un poco en realmente si lo hacemos o no. Entonces, estas son imágenes de nuestra unidad de cuidados intensivos. Aquí tenemos uno de los principales usos, que es el Luz Score. No me voy a detener puntualmente en explicar cómo se emplea el Luz Score, pero podemos encontrar aquí una puntuación que va de 0 a 3, donde evidentemente el 0 nos indica normalidad y la puntuación de 3 indica una mayor complejidad de la situación que está atravesando ese pulmón. Algunos casos clínicos, entonces, como lo decíamos, electroestimulación a nivel del diafragma, lo podemos comprobar, ver si realmente lo podemos realizar. Entonces, el famoso biofeedback. Entonces, en este caso en particular, veíamos un diafragma que tenía una movilidad muy pobre, diafragma paralizado, pero cuando empleamos electroestimulación lo tenemos y utilizando la ecografía como una herramienta para ver si estaba siendo efectiva o no y si teníamos que reubicar o no, por ejemplo, los electrodos. Entonces es un escenario que aplica, no estamos diagnosticando nada, simplemente estamos interviniendo. O, por ejemplo, en situaciones donde tal vez no vemos el posible problema, en este caso veíamos un
autodisparo, que en principio no identificábamos cuál era la razón, se pensó incluso hasta en cambiar el ventilador mecánico, pero resulta que era un paciente que disparaba el ventilador solamente por las oscilaciones cardíacas, un paciente que tenía una cardiomegalia, obviamente está una ventana suxifoidea no tan prolija, pero que nos mostraba, digamos, esa información de que justo cuando eh, el paciente dejaba de activar ventilador mecánico con el diafragma, digamos propiamente dicho, veíamos esas oscilaciones y eran producidas propiamente por el corazón. Entonces, es un escenario donde lo podemos emplear e ir entendiendo otras cosas. Este caso también en particular, un paciente que no interactuaba con el evaluador, que impresionaba que con el uso del modo ventilatorio CPAP tenía una mejor sincronía, pero era un paciente con evidente desacondicionamiento físico y cuando evaluamos la fracción de engrosamiento nos daba del 48% y cuando evaluamos otras medidas relacionadas con la presión muscular generada y con el delta de presión transpulmonar dinámico, encontrábamos que era un paciente que tenía una alta sobrecarga, digamos, del diafragma, el cual, pues evidentemente, no iba a tolerar mantenerse en ese modo. Fue necesario devolverlo a un modo un poco más controlado, teniendo en cuenta que solo 90 minutos de sobrecarga inspiratoria generan lesión diafragmática. O escenarios como estos, donde utilizar ultrasonido nos llevan a cambiar conductas clínicas que inicialmente se habían considerado. Entonces, esta era la radiografía. La conducta inicial fue ventilación mecánica no invasiva. Cuando le pusimos el transductor, encontramos algo que para nosotros no era muy claro. Luego decidieron tomar una tomografía y lo que se encontró fue una masa sólida quística, que podría ser un sarcoma sinovial pleural o una metástasis a nivel pleural o un mesotelioma. Cosa que cambió, digamos, la práctica clínica inmediatamente cuando vimos eso con ecografía. Dijimos, la ventilación mecánica no invasiva no está indicada, veamos qué otra cosa. O en escenarios como estos, donde eh, cuando lo posteé por ahí en una red social, la gente respondió cosas como es un latigazo, es una culebrita, una tenia, una lombriz, una palmadita, pero lo que sucedía realmente era un paciente que tenía los diagnósticos que ahí pueden observar y que los, digamos en particular, no toleraba modos espontáneos. Esta era la radiografía, tampoco nos mostraba mayor información, pero cuando hicimos la evaluación con ecografía encontramos eso. Derrame pleural importante, una citis y un diafragma que literalmente estaba flotando entre el líquido. Mínima contracción, que simplemente activaba la presión del ventilador y la energía de entrada del ventilador generaba ese plegamiento del diafragma. Entonces también seguramente una lesión diafragmática que se iba a perpetuar y que seguramente no nos iba a permitir sacarlo del ventilador mecánico. Entonces, eso en términos generales de esos escenarios que hemos mencionado. Otro escenario, otro caso, una paciente con indicación de extubación, se extubó, las pruebas tradicionales las superó sin problema, pero falla a las 2 horas. La búsqueda de la causa, considerando un poco lo que se ha escrito en términos de el winning guiado por POCUS, pues encontramos esto puntualmente, que pues que evidentemente no lo vimos ni en la alteración hemodinámica, ni tampoco se vio en las pruebas respiratorias, pero que teniendo una competencia, digamos, básica para una ventana suxifoidea, encontrar este tipo de hallazgos seguramente fue lo que explicó el fallo en la extubación. Es decir, un fisioterapeuta que usa POCUS y que conoce POCUS cardíaco básico puede evitar o advertir problemas y o complicaciones. Afortunadamente, después de observar esto, pues obviamente las decisiones clínicas estaban relacionadas con resolver esta situación y la paciente posteriormente fue extubada con éxito y salió sin problemas. Entonces, cuando vemos evidencia relacionada con el uso puntual, encontramos esta tal vez de las primeras revisiones sistemáticas y metaanálisis,
del uso de ecografía por parte de fisioterapeutas en la toma de decisiones que competen, encontramos que evaluar, digamos, esos efectos de la fisioterapia respiratoria, o determinar si se debe o no continuar o finalizar ventilación mecánica no invasiva, o indicar o contraindicar intervenciones específicas, es posible utilizando POCUS. Aunque los datos son limitados, empezamos a observar cosas como estas, que, por ejemplo, una intervención de fisioterapia, una fisioterapia respiratoria convencional puede llegar a disminuir, por ejemplo, las puntuaciones del LUZ score de hasta 2 puntos. Y en el contexto de un paciente que tenía un LUZ score que está en un área gris, por ejemplo, de extubación, con una buena intervención fisioterapéutica, seguramente lo llevamos a la puntuación en la cual diríamos estamos confiados de que lo podamos extubar. Otros escenarios, esto es más lo que nosotros hemos realizado en nuestra práctica clínica e investigación. Hemos utilizado el POCUS para determinar la pérdida de masa muscular. Este estudio que publicamos encontramos que nuestros pacientes pierden de 1,78 a 5% día de la masa muscular. También lo implementamos en la práctica clínica habitual. Este es un protocolo que nosotros empleamos, que próximamente vamos a publicar un análisis exploratorio retrospectivo del uso de ecografía diafragmática para la liberación de la ventilación mecánica en pacientes con traqueostomía. Y finalmente, y ya entrando un poco más en el detalle, pero es la parte final, y es que cuáles son esas competencias requeridas después de haber abordado esas posibles situaciones en las cuales podemos utilizar el POCUS. Entonces, primero hay que definir qué es una competencia, y es ese repertorio de conocimientos, habilidades y actitudes que son medibles que requiere un fisioterapeuta. Se han identificado las siguientes, en las cuales se asume que el fisioterapeuta debe demostrar comprensión de las consideraciones tanto profesionales como éticas en el uso de ecografía en la práctica de fisioterapia. Las habilidades tanto efectivas de comunicación y de trabajo en equipo, conocimiento y comprensión de la anatomía y fisiología es vital, comprensión de los principios de física, conocimiento, comprensión y aplicación de estándares de seguridad, mantenimiento y higiene, comprensión de la terminología y la instrumentación convencional, aplicación de habilidades básicas para generar y optimizar imágenes, y capacidad básica para interpretar imágenes ecográficas, y seguramente, dado el contexto, todos esos escenarios que habíamos mencionado previamente. Cuando nos preguntamos cuánto necesitamos para obtener imágenes válidas y confiables, o cuándo podríamos ser considerados expertos en cada uno de estos escenarios, nosotros hemos observado que dependiendo de, digamos, del sistema o del órgano que se busca examinar, necesitamos de 25 a 50 exámenes para determinar que somos competentes. En particular, para la pérdida de masa muscular, nosotros en lo que fue parte de la publicación que les mostraba previamente, determinamos que con 30 exámenes se puede considerar experto en analizar fundamentalmente la cantidad de masa muscular. Aquí resultados, digamos, asociados, donde observamos unos alfas de Cronbach y unos ICC que van por arriba de 0,84, que eso es adecuado comparando a un ecografista experto y en ese momento yo ecografista junior. Entonces, digamos que la adquisición de competencias, digamos, bien fundamentado y bien guiado, es rápidamente solventable. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades de educación y qué debería contener un programa de formación para fisioterapeutas? Principios básicos, interacción con los equipos de ultrasonido. Pues pareciera que el principal temor es interactuar con la tecnología específicamente. Conocer los transductores, relacionado a ello la frecuencia, la resolución, el campo de visión, los modos puntuales, BM, Doppler, color, espectral y panorámico. Generalmente utilizamos bastante el panorámico cuando los músculos se salen de la visión del transductor. Funciones y optimización de imagen como la ganancia, la profundidad, el enfoque, ubicación y orientación del transductor y los movimientos específicos,
técnica de obtención de imágenes como los ángulos de incidencia, la orientación anatómica, la ecogenicidad, comprender qué es eso y cómo lo interpretamos, las medidas específicas como por ejemplo distancias, áreas, pendientes, conocer e interpretar los artefactos y además conocer anatomía normal y lo que podríamos considerar no normal y enfocado a esos escenarios que ya previamente había mencionado. Entonces, para cerrar, ¿qué podemos concluir? Que el POCUS por fisioterapeutas existe, que se afianza en la práctica y además se investiga. Que también el POCUS por fisioterapeutas en UCI en Colombia parece ser el inicio, dado que es una potencial herramienta y como lo decía, la relación, digamos, de esa ventaja que ha permitido el cuidado intensivo de traer de manera más temprana este tipo de herramientas y traérnosla a profesionales no médicos también. La oferta académica en Colombia es casi que nula. Existen algunos cursos de educación no formal. Esto nos invita a que debemos revisar los currículos tanto del pregrado como del posgrado, porque como lo veíamos a futuro, esta es una herramienta que todos debemos saber utilizar y que los fisioterapeutas en cualquier campo de acción deben tener conocimientos básicos de POCUS y que finalmente debe existir un cambio de cultura y debe generarse una disminución de esas resistencias al cambio, que parece que eso es en principio lo que no nos o no ha permitido que el escenario sea completamente ideal para adquirir las competencias y plantear esas necesidades de educación. A ustedes muchas gracias por la atención. Quería resumir un poco esas situaciones relacionadas con las competencias, lo que hacemos en la actualidad, cómo lo vemos, cómo lo interpretamos y cómo lo llevamos a ese escenario de fisioterapia y cuáles tal vez son los retos a futuro. Creo que es un poco el llamado a la acción en términos de que tenemos que empezar a formarnos, a trabajar un poco más de cerca con ello. Todos, muchas gracias. Buenas noches, entonces, muchas gracias, Cristian, por esa presentación. Queremos entonces a continuación presentarles a nuestra vocal de ultrasonido pediátrico de la AMSI. Ella es la doctora Alejandra Vega. La doctora Alejandra Vega es la médico intensivista de la unidad pediátrica de la Clínica Reina Sofía. Entonces quiero dejarlos con ella para que les pueda también compartir pues su conocimiento. Muchas gracias a todos. Los invito nuevamente a que puedan dejar sus preguntas en el chat para ser respondidas al final de la jornada. Muchas gracias. Adelante, doctora. Hola a todos, buenas noches. Gracias a la ANSI por invitarme a esta presentación que nos parece bastante provechosa en el contexto no solamente de enseñar cómo hacer las cosas, sino de mostrar lo importante que son estos temas de educación en el contexto del cuidado crítico y en técnicas que no son nuevas, pero que si bien en los últimos años han tomado una gran importancia y sobre todo hemos demostrado lo relevante que son en la detección de enfermedades críticas y en el manejo y en el seguimiento. Hoy vamos a hablar del POCUS en cuidado crítico pediátrico, en dónde estamos. Como lo dijo Andrés, gracias por la presentación. Yo soy intensivista de la Clínica Reina Sofía Pediátrica y Mujer, coordino el programa de ECMO pediátrico de Protórax y además soy instructora POCUS de Azaruc y Unisanitas. Sin irme muy extensa en la historia del POCUS y el ultrasonido, solo quiero recordar algunas cosas importantes y relevantes, como que surgen desde la Primera Guerra Mundial toda la parte de conocimiento físico para poder llegar a esta tecnología y a través de los años se ha venido evolucionando de forma exponencial. Y tenemos como en el 93 empiezan a reportar los primeros casos de cómo se utiliza la ecografía en el estado agudo de los pacientes, pero son los adultos quienes realmente empiezan con esta práctica
con algunos reportes de casos, por ejemplo, como este de Liechtenstein, que solo reporta 150 pacientes, que para ese momento es un número bastante relevante, que nos muestra cómo casi en un 25% de los pacientes el hecho de haber encontrado una imagen o confirmar un diagnóstico que se suponía permite el manejo agresivo y agudo de un paciente, cambiando el comportamiento de esos pacientes y llevando a la gran mayoría hasta un 80% en mejoría de su cuadro clínico. Y empezamos a hacer investigaciones, empezamos a demostrar la relevancia de esta práctica y vemos cómo incluso las agencias para seguridad del paciente empiezan a reportar cómo el hecho de tener un acceso vascular guiado por ecografía es una de las 12 prácticas mejores valoradas para prevenir errores médicos. Esto es bien relevante porque nos permite empezar a hacer estudios y a hacer como una relevancia, mostrar esa relevancia del POCUS en el cuidado crítico. Y los adultos lo entienden bastante bien y ustedes entenderán que nosotros muchas veces por restricciones en investigación, restricciones éticas, por edades, vamos un poco a veces atrás de los adultos por estas restricciones, pero luego de muchos artículos publicados y gran evidencia que los adultos nos mostraron, nos incitamos a también trabajar en esto y nos dimos cuenta que realmente en el cuidado crítico de la ecografía y el POCUS puntualmente eran de mucha utilidad, pero eran poco usados. Y miren acá cómo lo usábamos en pocas situaciones, como por ejemplo algunas veces en el paro cardíaco, en otras más en derrames pleurales, mucho más en, por ejemplo, líneas de cráteres venosos centrales. Y teníamos, pero la lista definitivamente es una lista muy escasa. No, esto no hace más de 10 años, hace muy poco realmente. Cuando se hacían encuestas para saber en qué instituciones se utilizaba más el POCUS, realmente era significativa la diferencia cuando las unidades tenían más de 12 camas, tenían más de 1.000 admisiones al año y eran hospitales que eran universitarios, que tenían educación dentro de su currículum, no necesariamente que fueran feros de cuidado intensivo, pero sí los que más utilizaban esta herramienta eran los hospitales que te incluían un programa de cirugía cardiovascular. Que es importante recordar que en ese momento, miren el porcentaje de frecuencia que se utilizaba para más o menos el 2010, 2011, que es el año de esta publicación, en accesos venosos centrales, cómo solamente las personas reportaban que lo usaban frecuentemente hasta un 12% y rara vez hasta un 30%. Para arteriales hasta un 1% que los que lo hacían frecuentemente y 37% rara vez que eran menos del 20%. O sea que sí que la frecuencia de esto era bastante escasa. Este estudio permitió además demostrar que la capacitación formal era poco frecuente y solamente se producía en el 20% de las instituciones. Eso llevó a diferentes publicaciones en las cuales se hacía un llamado de atención para demostrar que no solamente el hecho de utilizar el POCUS en el cuidado intensivo pediátrico, sino también establecer unas pautas de manejo, decidir en qué momento hacerlo y empezar a entrenar a las personas que lo iban a realizar. Y es cuando más o menos en el 2015 se empiezan a implementar programas de educación en POCUS y se empiezan a establecer programas de cómo hacerlo, qué debería incluir el currículum, cuántas capacitaciones debería recibir, cuántas horas mínimas, y se empiezan a establecer mejoras en estos programas. Y empiezan a haber estudios de si estos programas eran suficientes. Entonces, por ejemplo, hay unas diferencias entre estudios prepandémicos y estudios postpandémicos. Y, por ejemplo, se quiso saber si realmente esto era relevante y estadístico significativamente. Y miren cómo este estudio que demostraba un entrenamiento persona a persona o un entrenamiento teledirigido, cómo cambiaba
los conocimientos previos. Realmente no hubo diferencias significativas entre los diferentes grupos, pero lo que sí hubo de diferencia significativa fue el conocimiento pre-curso y el conocimiento post-curso. Entonces, definitivamente, las modalidades, desde que tengan un programa estructurado y un programa definido, no hay diferencias, pero sí demuestra que aumenta los conocimientos de las personas que se inscriben a ellos. Además, miren acá como, por ejemplo, mejora definitivamente el currículum, la capacidad de las personas dentro de su conocimiento a lo largo no solamente de un dominio, sino de los diferentes dominios, entiéndase cardíaco, abdominal, neuro, accesos vasculares. Definitivamente hay una diferencia significativa entre los conocimientos previos al entrenamiento y los post-entrenamiento, sin importar, como les dije, pues ese tipo de modalidad presencial 100% o una modalidad híbrida. Y esto lo confirma de que incluso durante la pandemia, en un entrenamiento que se hace de forma híbrida, miren cómo en precurso los conocimientos son un poco más bajos significativamente con respecto al grupo, entendiéndose por diferentes subgrupos como el cardíaco, vía aérea, choque, FAS u otros, y además, que es importantísimo, cómo se mantienen en el tiempo, algunos y otros mejoran, sin ser significativamente, pero entendiendo que hubo algunas restricciones para la capacidad de pacientes en unidades de cuidado intensivo, que sí que durante la pandemia disminuyeron su ingreso. Esto, digamos, trasladado a otro escenario con mayor ingreso, lo que se supone es que podríamos tener un entrenamiento que va en ascenso y a lo largo de los meses, porque aquí pues solamente fueron 3 meses, ellos suponían que si uno siguiera en esta misma tendencia o incluso aumentar el número de casos de entrenamiento, pudiera ser significativamente relevante y es, digamos, una indicación de que no solamente recibamos un curso de entrenamiento, sino que deberíamos practicarlo diariamente con nuestros pacientes en los diferentes escenarios. Tenemos la ventaja y gran ventaja que ahora no solamente hacemos las prácticas clínicas directamente en pacientes o incluso en huesos de pollo como lo hacíamos antes, sino que tenemos unos muy buenos maniquís donde podemos hacer estas prácticas casi que de forma casi que igual que en un humano, con unas grandes comparaciones de la real al espacio simulado para el entrenamiento de los intensivistas y los pediatras en general. No solamente nuestro conocimiento mejora con el paso del tiempo, sino también el hecho de entender que hay una herramienta que se puede utilizar, la tengamos presente y la utilicemos. Miren cómo a estos residentes que recibieron un curso, se le preguntó antes del curso y después del curso, 6 meses después, ¿cuántas veces utilizaba en su práctica diaria el POCUS? Ellos, la gran mayoría, antes del curso, dijeron 0 veces o incluso hasta 5 veces. Pero esto cambia y ya ninguno lo hace. O sea, todos, al menos todos piensan alguna vez o pensaron alguna vez en utilizarlo, pero sí que digamos que es relevante como algún porcentaje bien importante lo pensó hasta 5 o 10 veces en su práctica clínica. Entonces, no solamente tenemos más conocimiento, sino que lo tenemos más presente en el día a día del manejo de nuestros pacientes. Y es importantísimo recalcar que ya no solamente dijimos, esta herramienta existe, utilicémosla. Esta herramienta sirve, nos permite cambiar el manejo, el seguimiento, incluso los diagnósticos de nuestros pacientes. También sabemos que tenemos que entrenarnos, también sabemos que tenemos que practicarlo, pero además debemos tener algunas regulaciones. Y esta regulación que se publicó en el 2020 es una regulación europea donde hay algunas pautas ya basadas en la evidencia de cómo utilizar en los diferentes escenarios el POCUS, entiéndase cardíaco, abdominal, vasos sanguíneos, etc.
Esta publicación es bien interesante porque ya no solamente nos dice o sea, que la evidencia nos dice, nos respalda de qué podemos hacer con el POCUS, sino que lo intenta encasillar en algunas, por ejemplo, herramientas de conocimiento básicas, algunas medias, algunas un poco más avanzadas, y nos dice qué podríamos alcanzar nosotros con nuestros conocimientos, que me parece muy relevante, porque sí que vamos a ver ahora cómo puede no haber una discrepancia en los diagnósticos entre un evaluador y otro. Entonces, es una invitación de que conozcamos cuándo le podría ubicarse nuestro nivel de conocimiento y con estas guías saber qué podemos acceder mediante el POCUS con nuestros pacientes. Es también interesante ver cómo entre las mismas guías, las europeas y las americanas, a veces hay discrepancias en los niveles de evidencia, teniendo en cuenta el año de evaluación, los criterios, o incluso algunas, como por ejemplo las americanas, pudieran no ser tan específicas desde lo pediátrico, sino que hacer un englobe de los adultos y los pediátricos, y eso para nuestra población es bien relevante porque tiene unas características anatómicas que pueden cambiar con el paso de los años, con anatomía, algunas cardiopatías congénitas, por ejemplo, cuestiones genéticas que en algunos adultos no se observan y que sí son relevantes en la etapa pediátrica. Digamos, las buenas noticias es que con el paso del tiempo han venido en aumento los estudios en cuanto al POCUS, no solamente pues, adultos y pediátricos, sino puntualmente los pediátricos, y obviamente tuvieron descenso como la gran mayoría de estudios durante la época del COVID, pero sí que vienen repuntando nuevamente. Algo de otras buenas noticias es que no solamente estamos investigando más, sino que hemos obtenido muchos datos después de estas investigaciones y hemos podido obtener datos propios, porque a veces lo que hacíamos es que en adultos este valor existe, entonces traigámoslo un poco a la práctica pediátrica, pero se nos olvidaba que los niños tienen una altura diferente, un volumen cardíaco diferente, un grosor de las paredes diferente, unos valores definitivamente diferentes. Entonces lo que nos ha permitido estos estudios además es establecer unos valores de referencia, entender que hay unas estandarizaciones de estas medidas a lo largo de la talla o de la edad y poder establecer nuestros propios parámetros para la evaluación. Y miren que ya no solamente hablamos de la lista pequeña que les mostraba al inicio de medidas que podemos utilizar o tomar con el POCUS, sino que miren que solamente de lo cardíaco tenemos ya una lista que estas son solamente las más relevantes, pero la lista es mucho más extensa, donde hablamos ya de MAPSE, TAPSE o incluso gasto cardíaco del ventrículo derecho. Estudios bastante relevantes como este, donde nos da la tranquilidad de saber que en la neumonía el POCUS tiene una sensibilidad y una especificidad bastante relevante, siendo sensibilidad del 94% y la especificidad del 85% para el diagnóstico. Y cuando lo comparamos con otros estudios, como la clásica que es la radiografía de tórax, miren cómo para neumonía, digamos que sí que comparado la radiografía y el examen clínico, comparado con la ecografía y el examen clínico, no varía mucho, pero en los otros escenarios, como por ejemplo derrame pleural, edema pulmonar y neumotórax, sí hay una diferencia significativa. Es bien interesante ver cómo nos podemos ayudar y cómo este estudio incluye el examen clínico, porque miren que a veces lo tomamos de lado y decimos que la ecografía, pues, digamos, es súper importante, pero se nos olvida siempre integrarlo. Entonces, esto es igual que con los demás paraclínicos, siempre vamos a hacer una integración entre la clínica y los paraclínicos. Pero vienen algunas pequeños aristas dentro de este tema, y es que no siempre tenemos una buena concordancia entre los diagnósticos, con los diagnósticos entre los mismos profesionales. Entonces miren este estudio que es bien lindo, cómo se comparó el diagnóstico de lo que observaba un intensivista pediatra y un intensivista que era experto en identificar artefactos con ultrasonido.
Y miren cómo el kappa es realmente un poco significativo, con una concordancia moderada, solamente cuando se detectan líneas A, que es básicamente el patrón normal del pulmón, o cuando se documentan consolidaciones lobares, que sí que digamos que es como serían como los extremos, o un pulmón normal o una imagen completamente normal, desestructurada de ese parénquima pulmonar, es donde realmente uno tendría eh, una adecuada match de los diagnósticos o de esos artefactos del ultrasonido. En el resto, realmente la concordancia es muy baja, con unas capas bastante bajas, como por ejemplo el deslizamiento pulmonar 0.19 capa, por ejemplo líneas B confluentes 0.44 o incluso derrames pleurales que es 0.39, que uno creería que es una imagen como bastante relevante en el diagnóstico y para poderla observar de forma fácil, y miren que en la vida real pues no lo es. Cuando uno hace una comparación entre diagnósticos ya definidos al final, con lo que usted observó, qué diagnóstico le tiene al paciente, miren cómo si uno compara un pediatra, un intensivista pediatra versus un experto en ecografía, miren también cómo hay una discrepancia, siendo un capa bastante malo de 0.39, que podría mejorar a 0.55 si no importa digamos, la especialidad, siendo intensivista o siendo emergenciólogo, pero ambos con una especialidad, con digamos, una experticia en ecografía. Esto ya, digamos, incluye otras variables, unas variables de entrenamiento, de conocimiento, que pues digamos que si bien el capa se mejora, es un capa que no alcanza a ser suficiente. ¿En qué otras aplicaciones hemos encontrado utilidad y que, bueno, esto viene creciendo con el tiempo, pero que hemos demostrado que son bien relevantes para nuestra práctica diaria? Procedimientos como por ejemplo las punciones lumbares, que en niños pues tenemos espacios muy pequeños, tenemos el problema de que no se quedan quietos, algunos tenemos que sedarlos, y si nos demoramos mucho en el procedimiento porque no lo logramos, la sedación se extiende, varios bolos, riesgo de presión respiratoria, entonces sí que es de bastante utilidad y es uno de los procedimientos que menos lo usamos, pero que podemos empezar de forma rutinaria a incluirlo, y el porcentaje de complicaciones es bastante menor cuando se alcanza un nivel de entrenamiento superior. En niños, ahora nos contaban Cristian del el nivel de entrenamiento de su estudio, que es bastante interesante, en pediátricos sí que puede variar. Algunos estudios reportan 25 procedimientos por cada grupo digamos, de POCUS, digamos, grupo cardíaco, abdominal, neuro, vasos, ¿sí? Pero hay otros estudios que pueden requerir o refieren que podemos requerir hasta 50 procedimientos por cada ítem. Entonces sí que, digamos que lo que sí es importante es que necesitamos un entrenamiento posterior al hecho de hacer un curso y ya está, sino que necesitamos horas de vuelo para poder hacerlo de la mejor manera. Dentro de otras aplicaciones del POCUS, hemos unido a muchas técnicas de los adultos, como por ejemplo el reclutamiento pulmonar, donde definitivamente hacer reclutamiento pulmonar guiado por ecografía versus guiado por comparación de tabla de FIO2 y PIP es significativamente diferente con respecto a la supervivencia. Miren que el grupo 1 en este estudio fue, eh, tuvo una mejor supervivencia siguiendo el reclutamiento guiado por ecografía, y pues no me voy a extender mucho en este tema, pero si lo seguimos, hacemos un protocolo similar al de los adultos, con algunas puntuaciones por cuadrantes o por sectores, y digamos que no tenemos ninguna variación con respecto a ellos. Otra de las utilidades es la vía aérea y cómo nos puede ayudar el ancho de la columna aérea laringio a nivel de las cuerdas vocales para conocer la probabilidad de éxito de la extubación, para predecir estridor del laringio. Y miren cómo si comparáramos esta medida con respecto a la prueba de fuga balón, la diferencia del ancho de la columna aérea con el balón insuflado versus
desinflado, puede predecir hasta un 91% el estridor comparado con la prueba de fuga de balón que solamente puede producir el 53% en promedio. Otro ejemplo es la neurosonología, en la cual podemos, entre muchas cosas, medir el diámetro de la vaina del nervio óptico. Esto es una medida que hemos trasladado a los adultos. Todavía los artículos no se comprometen mucho a dar un valor puntual, pero es el que estamos usando y es que más de 4.5 milímetros podría predecir el aumento de la presión intracraneal con una sensibilidad del 93% y especificidad del 74%, teniendo en cuenta que esto es una combinación de la clínica y los hallazgos ecográficos. Otra utilidad del POCUS, que viene siendo cada vez más grande en pediatría, es evaluar esa respuesta a los fluidos en estados de shock. Varía todavía muchísimo porque hay diferentes ítems que podemos medir, pero entre los más relevantes que han demostrado una buena diferencia estadística son el índice de extensibilidad de la vena cava, por ejemplo, la diferencia de pulso, el gasto cardíaco o volumen de eyección. Sí que han demostrado relevancia, hay otros que no y varía mucho el escenario. Varía nuevamente si tenemos entrenamiento, si no lo tenemos, si estamos simplemente haciendo una evaluación de volumen en cualquier escenario, si lo hacemos en escenarios de choque, en escenarios de urgencias o en escenarios de UCI. Realmente en lo que más se ha demostrado que tiene utilidad es en los escenarios de choque real diagnosticado clínicamente, en los escenarios de UCI y definitivamente en el escenario de mejor entrenamiento. Y algunas otras utilidades, como por ejemplo en paro cardíaco, que definitivamente nos permite identificar unas causas reversibles de paro, por ejemplo, un derrame pericárdico o neumotórax. Y las evaluaciones abdominales que hemos utilizado cada vez más, como por ejemplo la estimación del volumen de la vejiga, y me parece a mí una utilidad bastante buena que a veces uno pues no la tiene como a la mano y no la utiliza, y es que a veces vemos pacientes en choque lo que creemos clínicamente es que va muy bien, recuperamos tensión, perfusión, el color mejora, todas las variables hemodinámicas mejoran, pero el niño no orina. Y a veces lo que hacemos es que ponemos bolos o ponemos otros medicamentos y cuando vamos a ver es que la sonda está tapada, tiene gran volumen urinario, la sonda está mal posicionada y es una pequeña intervención del paciente que no genera radiación, es rápida, está a la mano y que nos puede evitar complicaciones como por ejemplo la sobrecarga hídrica o asumir un mayor compromiso hemodinámico del paciente, sumar un BIS y considerar otros manejos que probablemente no vengan al lugar. Y bueno, para no extenderme más y dar paso a mi compañero que siga con esta tanda de charlas, tengo algunos mensajes para ir a casa y es que definitivamente creo yo que con todo lo que hemos hablado, sobre todo en estos días del POCUS, es interesante recalcar que el POCUS tiene una gran utilidad en cualquier escenario, en el escenario adultos, en el escenario de urgencias, cuidado crítico, terapia respiratoria, pediátrico. Tiene una mayor utilidad con el paso de los años, cada vez encontramos más enfermedades, más condiciones en las que lo podemos realizar. Es importante recalcar que tenemos ahora datos propios de la población pediátrica, pero que tenemos que seguirlos construyendo. Es importante incluir su uso dentro de la parte de la clínica diaria, porque a veces es como, sí, sabemos mucho y uno pregunta como, bueno, lo vamos a extubar y cómo se movió el diafragma. Ah, no le hice. Claro, tenemos la herramienta, la sabemos, conocemos, hagámoslo, sí, hagámoslo todos los días en todos los pacientes. Eso, digamos que requiere un entrenamiento y una práctica, pero además traigo unos puntos no tan favorables, pero que son demasiado relevantes para nuestra actualidad en el país y en todas las unidades de cuidado intensivo. Y es entender que esto, sí, en un mundo ideal lo utilizaríamos en todos los pacientes y todo el tiempo, pero esto definitivamente puede alterar el flujo de trabajo, porque muchas unidades tenemos solo un intensivista con gran carga de trabajo. Esto pues definitivamente podría aumentar la carga financiera de las unidades porque es el hecho de entrenamiento, pago, equipos, pero nosotros
En la medida que lo utilicemos de la mejor manera, vamos a disminuir e impactar en los eventos de seguridad del paciente, en menos neumotórax, en menos hemotórax, en menos punzadas al paciente, menos manejo para el dolor, rápidas salidas de la unidad, menos días de estancia hospitalaria, menos complicaciones, y eso que, digamos, de forma aguda no se ve reflejado, pero si lo hacemos ver a nuestras partes administrativas de que a una mediana o digamos, larga vigilancia de esto sí que va a tener un impacto económico a favor de la unidad y del hospital. Y es bien relevante recordar que las interpretaciones incorrectas realizadas por usuarios con capacitación inadecuada pueden representar riesgos significativos para los pacientes. Eso es súper importante, porque sí que el POCUS lo utilizamos y es ampliamente conocido que trae ventajas un montón, pero si no somos conscientes hasta qué punto podemos llegar, podemos generar pues algunos riesgos o complicaciones. Y esta frase, que si bien es largota, me parece súper relevante, sobre todo para entender que hay una integración con los demás equipos y nosotros no queremos desplazarlos. Ejemplo, radiografía, imagenología, los radiólogos o los cardiólogos. Y es cuando la ecografía en cuadro intensivo pediátrico se utiliza como un complemento de las ayudas clínicas existentes o como una extensión del examen físico en lugar de que la utilicemos como una herramienta independiente para anular o reemplazar otra modalidad diagnóstica. Esto puede proporcionar una información y orientación fundamental para el cuidado de nuestros pacientes. Esto es súper interesante porque no solamente resalta la necesidad y la importancia del POCUS, sino que también resalta el manejo interdisciplinario, entendiendo que el porcentaje de aporte en los diagnósticos que hacen nuestros compañeros de radiología y de cardiología es muy relevante y que, digamos, no vamos a transgredir con este aporte. Es un trabajo en equipo que lo único que favorece es el paciente. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias. Excelente presentación. Yo le voy a dar entonces el paso al fisioterapeuta Iván Gutiérrez. Él es fisioterapeuta especialista en cuidado crítico de del Hospital Universitario de Caldas y quiere compartir con todos nosotros ecografía en el cuidado respiratorio agudo. Entonces le doy el paso a Iván Gutiérrez para que por favor nos comparta sus conocimientos. Buenas noches. Buenas noches, Iván. ¿Me confirma la pantalla, por favor? Si quiere, en este momento no la apreciamos. Si quiere compartirla nuevamente. Ahí, Ahora sí. ahora sí, listo. Entonces, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia hoy jueves a esta hora. Entonces, vamos a empezar con ecografía en el cuidado respiratorio agudo. Entonces, ya la presentación me la hizo Andrés. Muchas gracias. Entonces, los objetivos de esta charla es desarrollar la capacidad de realizar una evaluación pulmonar normal mediante la ecografía e identificación de complicaciones respiratorias agudas. Entonces, son dos objetivos muy puntuales porque si no conocemos qué es lo normal de la ecografía pulmonar, no vamos a tener la capacidad de identificar las complicaciones respiratorias agudas que está presentando el paciente en la unidad de cuidados intensivos o en urgencias. Entonces, hablando un poquito de cuáles son las ventajas de la ecografía pulmonar. Entonces, ya lo había nombrado Cristian y la doctora Alejandra, en que debemos tener unas herramientas, ¿sí? Y que va a servir para hacer un diagnóstico, una monitorización y una guía de procedimientos en la unidad de cuidados intensivos. ¿En qué parte de herramienta diagnóstica podemos diagnosticar una parte de neumotoras, un derrame pleural, una telectasia, una consolidación, una neumonía y la monitorización que se está incursionando en la última, digamos, década es en la monitorización en cuestión de ecografía con ventilación mecánica invasiva, que ya la doctora Alejandra mencionó un poco de la titulación del PIB y la mejora de la oxigenación con titulación del PIB mediante la guía ecográfica.
Entonces, otra ventaja es la ausencia de las emisiones de radiaciones. Entonces, este equipo solamente va a generar ondas y no va a generar radiaciones. Por ende, pues no vamos a tener necesidad de solicitar constantemente radiografía de tórax para generar radiaciones tanto para el paciente como para el profesional de la salud. Es de fácil traslado a la cabecera del paciente, entonces lo podemos trasladar fácilmente de cubículo a cubículo dependiendo de lo que requiramos y que tengamos la necesidad de tener la evaluación del paciente. Y la literatura nos ha hablado que se está superando, digamos, la ecografía versus la radiología simple. Entonces podemos tener unos diagnósticos tempranos para darle tratamiento rápido al paciente. Como también hay unas ventajas, hay unas limitaciones. El aprendizaje siempre debe ser un aprendizaje continuo, siempre debe ser una formación profesional y debe ser acompañado las primeras ecografías para que tengamos una retroalimentación y si tenemos dudas, pues ir saliendo de ellas, porque si no tenemos un diagnóstico adecuado, pues vamos a tomar malas decisiones. Y con esto, pues vamos a tener la experticia para ya tomar unas adecuadas decisiones en un futuro. El ecógrafo y el transductor, pues son agentes que van a generar un reservorio de gérmenes, por eso acá la invitación de siempre limpiar el transductor y el equipo. Primero, para evitar las contaminaciones cruzadas y lo segundo es para evitar, digamos, el deterioro de los mismos, porque es un equipo costoso y de alta ayuda en la cabecera del paciente. Es una técnica superficial y es importante escoger el transductor. No es lo mismo valorar una pleura, no es lo mismo valorar un pulmón, no es lo mismo valorar un diafragma, no es lo mismo valorar el corazón. Entonces es importante conocer las ondas con las cuales cuenta nuestro ecógrafo para determinar qué examen requiero. Y la limitación, digamos que una de las más importantes es la del paciente. La caja torácica del paciente a veces nos dificulta tener una adecuada ventana. También, digamos, si es un paciente obeso, también tenemos dificultad para generar una adecuada ventana y presencia de enfisema subcutáneo y material de curación. Muchas veces no nos deja generar las ondas. Entonces, para tener en cuenta, ahí vamos a hablar del cuidado respiratorio agudo, entonces vamos a hablar de dos partes, de la pleura y del pulmón. Entonces, para la valoración de la pleura es fundamental utilizar unas sondas que tengan unos Hz de 7 a 10 Hz que van a ser más o menos una profundidad de 6 centímetros. Es una alta resolución, sí, pero no va a generar buena profundidad. En cambio, para valorar el pulmón necesito una buena profundidad, pero no me va a generar una buena resolución, por lo cual utilizo una sonda de 2 a 5 MHz. Va a alcanzar de 25 a 30 centímetros de profundidad. Ya más adelante les voy a mostrar las ondas para tener un poco más de diferencia. Otra parte para tener en cuenta es la exploración que se debe realizar en decúbito supino. La literatura nos dice que la cabecera del paciente debe estar aproximadamente en 30 grados para que tenga una buena excursión y para tener una buena valoración debemos dividir el hemitórax derecho e izquierdo y lo vamos a dividir por cuadrantes, tanto anterior, lateral y posterior. Acá vamos a hablar de las ondas. Las ondas se dividen en convex y lineal. ¿Sí? Entonces la convex es la que va a generar alta profundidad y baja resolución, que es para valoración pulmonar. Y la de baja resolución, perdón, alta resolución y baja profundidad es de 7 a 10 MHz, que esta es especial para la pleura. Entonces, identificar realmente con estos dos transductores cuál necesito dependiendo de lo que yo vaya a valorar. En esta imagen podemos observar los cuadrantes, entonces siempre debemos de valorar por cuadrantes. Debemos tener, digamos, un cronograma y una organización, porque si no tenemos una organización, pues no vamos a tener unas buenas decisiones y vamos a estar haciendo una ecografía poco eficaz. Entonces vamos a tener el hemitórax derecho, lo vamos a dividir desde el esternón en la línea media hasta la línea axilar anterior, como lo marca el cuadrante 1 y 4. Acá en esta parte, la línea del esternón, la línea anterior axilar y de la parte de la clavícula hasta el diafragma. En la parte lateral la vamos a coger desde la parte axilar hasta la parte del diafragma, en la línea anterior hasta la línea posterior axilar
Y la parte posterior la vamos a dividir desde la línea axilar posterior hasta la línea paravertebral media, ¿sí? Desde el tercio del trapecio hasta el diafragma. Esta sería la parte anterior, lateral y posterior y la vamos a dividir por cuadrantes. En toda la línea de la tetilla vamos a dividirla y vamos a escoger un cuadrante 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cuando vayamos a analizar qué es lo que está pasando dentro del pulmón, mediante la ecografía, pues vamos a describir en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3, para tener una cronología, identificar realmente qué es lo que está pasando. Es importante siempre valorar el paciente en ambos lados. Si valora el hemitórax derecho, también tengo que valorar el hemitórax izquierdo, porque si no, no voy a tener una buena correlación, porque puedo yo tener un edema pulmonar, pero ¿cómo me va a dar los mismos signos en ecografía versus una neumonía o un SRA? Entonces, tengo que mirar a ver realmente los dos lados. La literatura también nos informa de que debo valorar el paciente como mínimo de unos 10 a 15 minutos para que sea una evaluación efectiva, pero si el paciente está inestable y necesito hacer rápidamente una valoración del paciente, como mínimo debe durar 5 minutos o máximo 5 minutos para tener un diagnóstico rápido y atender al paciente. Siempre es importante realizar la ecografía con nosotros o el personal de salud o el que vaya a realizar la ecografía de forma cómoda. Vamos a utilizar el transductor lineal o convex y estos transductores siempre vamos a tener una línea que debe ir hacia la cabecera, hacia la parte de arriba, hacia la cabeza del paciente. Siempre debe ir perpendicularmente, ¿sí? Cogiendo ambas costillas para que tengamos una mejor resolución y siempre lo vamos a valorar o digamos el modo más efectivo es el modo B, que es el bidimensional para tener unas buenas ventanas. Acá un poquito hablando de lo normal, vamos a coger una forma normal, vamos a tener las dos costillas en esta parte de acá, vamos a tener una línea pleural que es una estructura hipercoica y va a haber unas líneas A que sería como la replicación de la línea pleural y seguido pues del parénquima pulmonar y una sombra acústica que es debido a las costillas. Si nosotros vemos esto en la parte pulmonar es normal. También la literatura nos dice que el signo del murciélago porque se parece, entonces si tenemos algunas dudas, porque la literatura nos muestra muy lindo cómo aparece, pero en la realidad y en la práctica es otra cuestión. Muchas veces no identificamos bien, entonces se han creado signos para mejorar, digamos, observar bien qué es lo que estamos viendo. Entonces acá podemos ver el signo del murciélago, que son las costillas, la línea pleural y la línea SA. Otro poquito de la anatomía normal, las líneas A, y estas serían costillas en esta parte de acá, la línea pleural con sus líneas A. Esto sería en un patrón normal en un paciente que no tiene ninguna complicación. En esta parte de acá, en la mitad, observamos en modo B. Entonces observamos las dos costillas, línea pleural y las líneas A. Pero si lo queremos modificar al modo M, que es movimiento, vamos a tener el signo de la playa y el mar. Entonces aquí se va a ver el desplazamiento pleural y vamos a identificar que es normal. Si nosotros vemos esta parte, que es la playa, y el mar es algo normal que vamos a tener en el paciente. Entonces podemos valorar el paciente en modo bidimensional y en el modo movimiento o M para mejorar la precisión en el diagnóstico. Acá les traigo un video de cómo es el movimiento normal, ¿sí? Acá podemos observar que estamos entre dos costillas y vamos a tener el desplazamiento pleural y las líneas A. Esto sería una ecografía normal. Entonces, entrando un poquito en detalle sobre digamos, las complicaciones que se puede presentar agudamente, el primero sería un síndrome intersticial, que lo vamos a ver con la presencia de líneas B. Las líneas B
nos va a mostrar que vamos a tener una alteración. Puede generar edema pulmonar o procesos infecciosos como una neumonía. Las líneas B, también llamadas como cola de cometa, debido a que una cometa, como anteriormente lo hacíamos con sus colitas, y aquí se logra ver, ¿sí? Acá costilla a costilla, acá la línea pleural, pero no vemos las líneas A, sino que unas líneas como en forma de cola de cometa que la señala la flecha roja. Esto significa de que el pulmón está congestivo, que puede ser un edema pulmonar o procesos infecciosos. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial? La valoración en ambos campos pulmonares, emitoras derecho, emitoras izquierdo y en todos los cuadrantes, para determinar si realmente es un edema pulmonar o un proceso infeccioso. Si se encuentra en todos los cuadrantes, sería un edema pulmonar, pero si solamente se encuentra en uno o dos cuadrantes o en un hemitórax, pues vamos a definir que es un proceso infeccioso que ya está cursando el paciente. Entonces acá podemos tomar decisiones como inicio de ventilación mecánica no invasiva, inicio de diuréticos por parte médica, o el proceso infeccioso, pues ya sería el manejo de antibiótico o ya lo que inicie la parte médica. Vamos a la parte del derrame pleural, que también es muy común en las unidades de cuidados intensivos. El derrame pleural es un poco difícil de, digamos, de obtenerlo, más por la zona en que se debe realizar. Vamos a tener acá un derrame pleural. Como podemos observar, el pulmón me está nadando en toda esta parte del líquido que presenta, y esta parte de acá es el diafragma. Entonces podemos observar cómo nada el pulmón, que en la literatura lo nombran como un signo de medusa o una cola de sirena, porque están nadando normalmente. La cuantificación ya sería una ecografía más avanzada, que en el momento no la vamos a realizar por el tiempo y digamos por toda la complejidad que tiene, por todos los datos que necesitamos. El neumotórax es muy común en la unidad de cuidados intensivos. Entonces el signo de código de barras, en la pleura no se me va a mover y esto se me va a identificar en el modo M. Entonces primero identifico el, el movimiento, perdón, identifico perpendicularmente entre un modo B, identifico lo normal para colocar un modo M, identificar que no me va a generar el movimiento de playa y mar como lo observamos en el lado derecho, sino que vamos a observar el signo de código de barras. Este signo de código de barras es que no hay ningún desplazamiento pleural y vamos a ver imágenes hipercóicas, ¿sí? Y eso significa de que no hay aire, completamente aire, perdón. Entonces significa un neumotórax. Acá podemos ver un video donde podemos observar que ahí estamos haciendo la ecografía, activamos el modo M y podemos observar que no hay ningún desplazamiento de la pleura. Y podemos observar, entonces vamos a iniciar desde el principio en esta parte, vamos a observar esta parte de acá de la línea pleural, que no va a haber ningún movimiento al momento de la respiración, de las fases inspiratorias. Entonces confirmo mediante el modo M, y en el modo M me va a arrojar el código de barras. Es importante que tengamos adecuadamente el transductor bien posicionado, porque puede que no lo tengamos bien posicionado, tengamos un artefacto que no nos deje generar las ondas adecuadas, pues vamos a tener un falso diagnóstico y vamos a tener un tratamiento no adecuado para el paciente. Por último sería la consolidación. Entonces la consolidación, vamos a iniciar primero por un síndrome intersticial que ya lo habíamos hablado con las líneas B, que las líneas B se ven en cola de cometa. Y la consolidación alveolar vamos a generarla mediante signos de broncograma aéreo. Entonces son todos estos punticos que vamos a ver en esta parte de acá, lo cual nos informa que el pulmón ya está consolidado. Acá nuevamente con broncograma aéreo, la parte de estructuras, y acá un poquito de qué diferencia hay entre las líneas A, cómo va el proceso de síndrome intersticial hasta llegar a la consolidación. Entonces, deterioro de la aireación, o sea, no hay aire. En las líneas A hay mayor aire.
Vamos con el síndrome intersticial, que hay mayor aire, pero con una acumulación de líquido, pero la consolidación es completamente líquido. Por eso ya no hay presencia de aire y se ven esos punticos, ya que no hay aire, sino predomina el líquido. En esta parte de esta tabla nos sirve mucho para digamos, la titulación y el manejo del PIB en la ventilación mecánica guiada por ecografía. Entonces, entre mayor PIB lo voy colocando y voy haciendo la ecografía, voy diagnosticando, voy evidenciando si me mejora o no me mejora la parte del pulmón de acuerdo al PIB que yo le tenga. Entonces, de un deterioro de aireación, puedo ir mejorando progresivamente. Las reflexiones. Entonces, la ecografía pulmonar es diagnóstico rápido y no invasivo, detección precoz de complicaciones respiratorias en una unidad de cuidados intensivos. Puedo identificar neumotoras, también puedo identificar al momento de la intubación, como la doctora Alejandra la mostró en la vía aérea superior, que para mí es una de las más complejas en esta parte de acá de identificar el tubo orotraqueal, por toda la parte anatómica de la tráquea. También puedo identificar si me quedó monobronquial el pulmón o no, de acuerdo, digamos, al desplazamiento pleural al momento de realizar la ecografía. Otra reflexión sería la reducción de riesgos y mejoran la seguridad del paciente, ya que el paciente se encuentra inestable con soportes y lo tendría que desplazar, pero si yo tengo el ecógrafo, pues puedo hacer un POCUS y puedo identificar realmente si tiene consolidación, si tiene un síndrome intersticial, si tiene un derrame pleural, para tomar las decisiones evitando el desplazamiento del paciente para que no se nos torne inestable. Otra que es, digamos, la más importante para mí, que sería continuar la educación enfocada en ecografía al equipo multidisciplinario de la UCI. No solamente el médico, el intensivista, el fisioterapeuta o el profesional en cuidado respiratorio, sino que también enfermería, ¿sí? Tengamos la experticia del manejo del ecógrafo para que tengamos una adecuada resolución de las enfermedades agudas que presentan los pacientes. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Vamos a habilitar. Andrés, por favor. Alejandro, muchas gracias. Bueno, ya finalizando la jornada, entonces quería con ustedes compartirles las preguntas que hicieron en el chat. Hay una que está dirigida para Cristian. Dice, Cristian, ¿hay alguna limitación que encuentre en el uso del ultrasonido en el día a día como fisioterapeuta? Eh, Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante relevante y creo que tal vez explica un poco el limitado, seguramente, avance que podría considerarse en términos del uso de ultrasonido por parte de fisioterapeutas. Voy a responder la pregunta basada en la experiencia y basado en lo que se ha encontrado en la evidencia. Entonces, respecto a la evidencia, cuando se han hecho este tipo de, digamos que de preguntas particulares al profesional del día a día, eh, uno creería que la principal limitante es la disponibilidad o no de equipos y tal parece que ese no es el principal problema. Como lo decían al finalizar mi charla, creo que una de las limitantes está en tal vez la resistencia al cambio y que no tenemos, digamos, unos programas de formación bien establecidos.
Y otros, digamos, que también llaman la atención en algunos escenarios específicos es tal vez la falta de tiempo y la forma en la que se distribuye la carga laboral. Entonces, por allí eso tal vez termina siendo el escenario, tanto que seguramente hemos vivido en la experiencia y que se ha reportado en la evidencia. Yo creo que la principal limitante está relacionada con la resistencia al cambio de pasar de lo que conocemos tradicional, radiografías, tomografías, u otras medidas u otras evaluaciones. Creo que esa es tal vez una de las principales limitantes. No se centra en la disponibilidad o no de equipos, sino más bien en situaciones tal vez relacionadas con la carga laboral. Eso podría ser tal vez una de las principales limitantes. Cristian, Gracias por la muchas pregunta. gracias. Eh, para la doctora Alejandra, no sé si está ahí, quería preguntarle, doctora, ¿cuáles son los principales desafíos del ultrasonido pediátrico en unidades de cuidado intensivo? Esta la hago yo porque no la veo para que, no sé si está ahí la doctora. Hola Andrés, sí, aquí estoy. Pues mira, es una pregunta muy interesante. Tenemos muchos desafíos. Uno es, sobre todo creo que es principal, es lo que les contaba de venimos un poco relegados de los adultos porque tenemos muchas contraindicaciones en los niños, tenemos una diversidad en grupo etario, tenemos unas problemáticas éticas desde los comités de ética y de investigación en las instituciones que no nos dejan, digamos, muchas veces investigar de forma como tan abierta y nos ponen muchas dificultades en el camino. Entonces tenemos que ir un poco relegados de esos datos de los adultos. Y creo que la limitante es esa no disponibilidad de datos en pacientes pediátricos propios. Entiéndase, desviaciones estándar, valores de referencia, y a veces tenemos datos de adultos, los tomamos para los niños y hacemos manejos, iniciamos manejos basados en esas variables de los adultos y nos hemos dado cuenta en el tiempo que estábamos equivocados y que teníamos que crear datos propios. Creo que puede ser como la más importante. Y sobre todo que las unidades de cuidado intensivo, otro me parece a mí que es bien importante y un poco triste, y es que las unidades de cuidado intensivo no son tan rentables económicamente, pues comparadas las pediátricas con los adultos. Entonces, cuando pedimos equipos a nuestros administrativos, no es tan fácil que nos den equipos. Entonces, pedir un ecógrafo, pues nos van a preguntar eso, cuánta rentabilidad tiene y cuál va a ser la diferencia de los ingresos y los egresos, un montón de cosas que pues que nosotros primero no sabemos de eso, tan profundo la parte económica, pero digamos que comparado con los adultos, que sí que la gran mayoría, sobre todo las cardiovasculares, tienen un rendimiento económico mayor, para nosotros es difícil que todas las unidades contemos con un ecógrafo disponible 24/7. Tiene toda la razón. Muchas gracias, doctora. Hay otras preguntas. Entonces, acá quisiera, pues, si quiere Cristian o, o Iván, nos pueden decir quién quiere contestarla. Acá hay una que dice, ¿cómo diferencian una consolidación de atelectasia y cómo mides el volumen del derrame pleural? No sé quién quiera contestarla o la doctora también, si lo quiere hacer. Bueno, en particular respecto a los hallazgos ecográficos de una telectasia versus una consolidación, en principio son similares, es decir, en la imagen propia del ultrasonido enfocado son muy similares. Aquí la situación es ver más allá de la imagen propia en el ecógrafo y es analizar adicionalmente la clínica del paciente. Entonces, seguramente si vemos
una consolidación tipo atelectasia versus una consolidación tipo neumonía, aquí la clínica es clave. Entonces, si acompañado de ese hallazgo ecográfico el paciente tiene signos de respuesta inflamatoria, fiebre u otra cosa, digamos, que lo explique la clínica, pues entonces allí tendríamos un poco la respuesta. Luego se han utilizado creo que hace 2 años tal vez, se publicó un ensayo en Intensive Care en el cual utilizando Doppler Color y determinando si la consolidación era dinámica o estática, se podía con una buena sensibilidad y buena especificidad determinar si era una consolidación de tipo neumónica o atelectásica. Pero creo que esa termina siendo tal vez una competencia un poco más avanzada en términos de la interpretación del ultrasonido pulmonar. Cristian, aprovechándolo acá, le hacen una pregunta dirigida, entonces no sé si nos ayuda a responderla. Dice, existen cuatro parámetros para evaluar el winning y son diafragma, derrame pleural, líneas B, disfunción del ventrículo izquierdo. La pregunta es, ¿ustedes evalúan esto para el destete de la ventilación mecánica? Ya que según la literatura ayuda a decidir si avanzamos o no en el destete. Sí, digamos en nuestra experiencia, nosotros utilizamos Luz Score, utilizamos la evaluación del diafragma y ocasionalmente evaluamos músculos extra, digamos, respiratorios, lo que serían músculos abdominales y en particular músculos paraesternales. Entonces, en nuestra experiencia, ¿cómo lo hacemos? Eh, voy a mencionar cómo es nuestra práctica utilizando ultrasonido enfocado en este tipo de situaciones. Entonces, no para todos los pacientes lo hacemos, lo ideal sería de esa manera, pero identificamos pacientes, es decir, seguramente los pacientes con más alto riesgo de fallar en el destete ventilatorio, aquellos que tienen una prolongación en la ventilación mecánica o en las que de antemano conocemos factores de riesgo para que fallen en la liberación de la ventilación mecánica y en la extubación. Entonces utilizamos diafragma, evaluamos excursión y fracción de engrosamiento. Nuestro punto de corte generalmente, dependiendo un poco también de la edad y comorbilidad del paciente, pero en la mayoría de los casos, excursión mayor a 1 centímetro es lo que nosotros utilizamos en nuestra práctica clínica y fracción de engrosamiento mayor a 20% y analizamos si cuando es mayor al 20%, digamos mayor, por ejemplo, al 40-45%, analizamos si realmente esa fracción de engrosamiento corresponde a una, digamos, contracción fisiológica o es algo relacionado con sobreesfuerzo. Respecto a, a la ecografía pulmonar, utilizamos Luz Score. Con seguridad, extubamos pacientes con Luz Score por debajo de 14. Entre 14 y 18 la cosa se vuelve un poco gris y por arriba de 18 no lo pensamos mucho más. Y como es un trabajo interdisciplinario, evidentemente estamos preguntándole a nuestros intensivistas qué opina de la función ventricular y ellos nos dan su concepto relacionado con la extubación. Normalmente, a pesar de que no se cumplan todos esos escenarios que he mencionado, pues mm, tomamos todas las precauciones y entre ellas, por ejemplo, utilizar puente a ventilación mecánica no invasiva, en algunos casos cánulas nasales de alto flujo y creo que en nuestra evidencia anecdótica nos ha ido bien. Eso en términos de lo que hacemos puntualmente en nuestra práctica clínica. Gracias, Cristian. Para la doctora o para Iván, una pregunta que dice, en pacientes con SDRA, ¿es posible el uso de ecografía para monitorizar la reclusión pulmonar y que sea una herramienta precisa? ¿Y
¿qué limitaciones existen? Pues Andrés, mira, realmente cuando hablamos de precisión es un tema que todavía no está explorado en la ecografía, puesto que difícilmente nosotros, el mismo evaluador, realiza las mediciones durante toda la evolución del paciente. Generalmente son turnos cambiantes, está el de la mañana, el de la tarde, el de la noche, y el paciente cursa con una evolución, pueden ser en 1 o 2 días. Si bien el reclutamiento sí se habla de minutos, el SRA y la evolución de este, pues a través de los días. Entonces, hacer una evaluación y hablar de la precisión en la medición, pues tendría que ser de evaluaciones repetidas por diferentes personas o en momentos muy similares. Entonces, lo que hacemos es que por ahora sí se utiliza la ecografía, es un método bastante útil para hablar de reclutamiento, ¿no? Como les contaba, tanto en niños como adultos hay estrategias de reclutamiento donde se evalúan con puntuaciones, hay diferentes puntuaciones donde algunas, por ejemplo, miden de 0 a 3, dividen por diferentes segmentos pulmonares. En adultos, pues pueden ser un poco más extensos el número de segmentos pulmonares, en niños por la extensión del tórax, que es un poco más pequeño, pues sí que hablamos de anterior, superior, anterior, inferior, lateral y posterior, superior y posterior, inferior, o en niños más grandes, lateral, superior e inferior, que pueden ser 6 zonas por cada pulmón, y se hacen evaluaciones por cada zona dependiendo de la modificación que hagamos en los parámetros del ventilador, puntualmente la presión expiratoria, la presión al final, positiva al final de la aspiración. ¿Cuál es la técnica? La técnica es, en principio, cuando el pulmón está colapsado, se va a mirar o va a suceder como un patrón tipo C, es lo más frecuentemente observado, y lo que queremos es hacer una técnica de open lung y favorecer que este pulmón que está en ese patrón C se convierta en un patrón B, que puede ir de un patrón B confluente a un patrón B, digamos, clásico, de líneas B separadas, y hasta que podamos ver incluso, podemos tender también a sobreairarlo. Y la idea es, digamos, una vez logremos este punto, nos devolvamos un poco en el punto del PVP y definir cuál es el mejor momento de esa expansión y reclutamiento alveolar. Eh, Eso con respecto a que si sirve. Entonces, lo ideal sería hacerlo por un mismo evaluador en una misma evaluación durante un turno. Y ya con respecto a la evolución del paciente durante su enfermedad, pues sí que hay que entender que son momentos diferentes y se debería hacer bajo la misma técnica. Otra pregunta que había visto y que me habías hecho, Andrés, era la evaluación del derrame pleural. Eso, pues, hasta el momento no conozco alguna medición que haya sido validada. Hay muchos tipos de medición, hay diferentes puntos donde se pueden evaluar, hay puntos que son llamados puntos C, puntos D. Generalmente el que más se utiliza entre los estudios es el punto C, que es el punto, una distancia que hay entre el pulmón y la pared torácica. Generalmente se evalúa en el punto PLATS, y es como digamos, el más ampliamente utilizado. Hay algunos intentos de cuantificación del volumen y utilizan algunas fórmulas como, a ver, que puede variar ese valor, esa distancia por 2, esa distancia por 2,2, pero eso depende del estudio. Y son estudios realizados principalmente en adultos que pues en niños no tiene pues la misma utilidad porque son volúmenes diferentes, distancias diferentes, y no hemos logrado, digamos, establecer un punto de corte para, por ejemplo, drenaje. Entonces lo que hacemos es una evaluación que sean repetidas, y lo que describimos muy bien es en qué punto de la anatomía pulmonar se hizo la medición,
qué distancia se tomó, si fue una distancia D, una distancia C, y qué distancia entre el pleural se encontraba, cuántos milímetros encontramos, y hacer una correlación entre esta distancia y el comportamiento clínico del niño, y viendo si entiende a empeorar o a mejorar sumado con la clínica. Pero además es evaluar si, por ejemplo, este derrame está aceptado y requiere otro tipo de manejo adicional. Doctora, muchas gracias. Y ya no sé si Iván quiera responder con relación a la charla, si existe alguna recomendación para evaluar los pacientes obesos, o Cristian, o no sé, la doctora también en pacientes pediátricos obesos. Bueno, yo quería hablar un poquito también sobre la parte de reclutamiento en la ventilación mecánica con ecografía. Por lo general en adultos, un estudio del 2023 nos habla que la maniobra debe ser, obviamente, vigilar todas las presiones, porque si no vamos a causar un barotrauma. Nos recomiendan es en un modo controlado por presión, garantizando un volumen que ciclado de 6 cc, según peso ideal. Entonces, nos recomiendan incrementar el PIB de 5 en 5 hasta llegar en 20. O sea, aumentamos 5 centímetros de agua, sostenemos 60 segundos, aumentamos otros 5 hasta llegar en 20, sostenemos el PIB en 20, siempre ajustando la presión inspiratoria para que nos dé un volumen corriente de 6 mililitros sobre kilogramo de peso. Después de mantener el PIB en 20, vamos a disminuir de 2 en 2, y obviamente siempre en esta literatura nos dice que debemos siempre corregir la presión inspiratoria para mantener el volumen corriente. Entonces bajamos de 2 en 2 y vamos haciendo las evaluaciones. Entonces con la ecografía vamos haciendo lo de los cuadrantes, en cuadrante 1, 2, 3, 4, 5 en ambos emisoras, y vamos a evidenciar si hay un aumento de la ideación, y la literatura nos dice que si aumenta el 30% en un PIB, digamos, ejemplo, en un PIB de 10, pues el PIB ideal de este paciente sería un PIB de 10, pero si lo encontramos más arriba, pues sería un PIB ideal pues más arriba, ¿no? En esta parte de maniobras de reclutamiento. Bueno, pues yo creo que ya damos por finalizada la sesión, y la jornada de ultrasonido y accesos vasculares que tuvimos en esta semana. A todos les agradezco. He compartido el teléfono mío para aquellas personas que quisieran hacer parte del comité de ultrasonido y accesos vasculares. Están bienvenidos, están invitados para que puedan ustedes escribirme y pues ahí hacer todos los ajustes para poder incluirlos en el comité. Muchas gracias. Definitivamente las ciencias básicas avanzadas y complementadas por la evidencia más las habilidades que hoy estamos ganando con las prácticas en ultrasonido y toda la tecnología que apoya las unidades de cuidado intensivo hoy en día, pues definitivamente nos permiten a todos nosotros entregar mejores resultados, mejores desenlaces, más seguros y otro tipo de experiencia para el paciente que nosotros atendemos, bien sea adulto y bien sea pediátrico. Muchas gracias por haber ustedes estado conectados hasta las 9 de la noche, 04 minutos, porque es un reconocimiento al esfuerzo por seguir aprendiendo y educándose en cuidado intensivo. Gracias, Cristian, gracias, Iván, y gracias, doctora Alejandra, por sus presentaciones el día de hoy. Con esto despido la semana del ultrasonido y el acceso vascular de la AMSI. Invitados para que por favor me escriban si quieren participar y hacer parte de este comité. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche.